¿Sabías que existen 4 tipos de difteria? Nasal anterior, amigdalar, faringolaringea y cutánea. Difteria es el tema que estamos tratando el día de hoy, que vamos a tratar el día de hoy acá en Soluciones, y para ello hemos invitado a Elia Sánchez, quien es presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, y también a Alejandro Riz, que es médico, pediatra, epidemiólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos, muchas gracias por haber atendido a nuestra invitación el día de hoy a acompañarnos en Soluciones hoy. Sí, recuerda que siempre queremos poder transmitir a la comunidad sobre todo estos temas que a veces se manejan de una manera no correcta, no ordenada, muy mediática y genera una confusión importante. Entonces, bueno, es la oportunidad que nos das para aclarar. Y nosotros justamente acá en Soluciones buscamos eso, poder aclararle a las personas las dudas sobre todo estas enfermedades tan extrañas que investigando pues se veía que alrededor de más de 2 décadas no se conocía de casos de difteria en el país, una enfermedad controlada, y que en conversaciones previas con ustedes también nos comentaban pues que están digamos preocupados por estos casos que se han presentado sobre todo en el estado Bolívar. Pero quisiera iniciar el día de hoy esta entrevista pues para que ustedes por favor nos expliquen de qué se trata esta enfermedad, qué es la difteria. Sí, es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria. Aquí hacemos la diferencia porque últimamente, como hablábamos, hemos estado mencionando muchas enfermedades producidas por virus, por parásitos, por ejemplo, como la malaria, pero en esta oportunidad es una bacteria. Es producida por el Corynebacterium diphtheri y fundamentalmente afecta el sistema respiratorio alto. Hay otras localizaciones, hay localizaciones en piel y puede afectar también mucosas, inclusive mucosas de las áreas genitales, pero lo fundamental y lo clásico es una manifestación del sistema respiratorio alto, y que como la característica en la progresión de esta enfermedad es que produce una pseudomembrana que se adhiere mucho a los tejidos de esas áreas, produce obstrucción, bien sea si se localiza en área nasal o faringea o laringea, y eso puede llevar pues obviamente a la muerte por asfixia. Ustedes hablaban o describían o que se caracteriza por esa sustancia o mucosa que se adhiere. ¿Cómo es? ¿Cómo podemos explicarlo para entenderlo, digamos, gráficamente, uno poder imaginarse de qué estamos hablando? Sí, Lenny, yo creo que, y para todo el público, creo que es interesante saber, primero, que es una infección que se caracteriza porque puede afectar desde la mucosa nasal hasta la garganta o más abajo, el tracto respiratorio bajo, tráquea, pues para poner que es el término. Lo que produce, las toxinas producen una membrana que lamentablemente es capaz de obstruir las vías respiratorias y producir la muerte. Inclusive en una de las madres que relata el fallecimiento de los niños y aparece en prensa, ella lo describe como si fuera un pegoste de leche al fondo de la garganta. Es una membrana blanquecina, nacarada, que es justamente el signo más importante que debemos tener los médicos para en este momento dolor de garganta o dolor nasal con algún tipo de membrana blanquecina en cualquiera de esas zonas, ya es un caso sospechoso de difteria, y ese paciente debe ser evaluado por los servicios de epidemiología inmediatamente para toma de muestra y ver si realmente la padece o no la padece, y debe recibir todos los cuidados especiales para garantizar de que se mantenga con vida. ¿Cuáles son esos principales síntomas de la difteria? Yo pienso que en este momento todavía podemos aclarar que hay una conexión o vínculo epidemiológico que debemos considerar en estos casos, porque obviamente se presentan también casos de amigdalitis, o como ha habido en algunos de los casos que han sido diagnosticados por otras patologías, ha habido, por ejemplo, un niñito con leucemia que tenía una micosis, una candidiasis importante, y obviamente entonces era la garganta blanca, entonces genera la angustia. La angustia y la preocupación. Y que lo que queremos es que las mamás fundamentalmente sepan, porque generalmente esto es un cuadro pediátrico, las mamás sepan que pueden haber las amigdalitis de toda la vida igual en esta época,
que no todas van a ser difteria, que ahorita la difteria la estamos vinculando con personas que vengan del Estado Bolívar o que hayan tenido contacto con personas del Estado Bolívar, y eso es lo que hemos visto en los casos que han salido de Bolívar y que los hemos identificado en otros estados. Doctora, pero ¿cuáles son esos síntomas, digamos, que puedan llamar la atención y pues llegue a sospecharse que sea un caso de difteria? Sí, bueno, fíjate, la nasal comienza como un resfriado común. Tiene una secreción clarita al principio. Esa secreción se va modificando, se va haciendo más densa y se hace hemorrágica, lo cual ya te produce una clara diferencia de que este es un cuadro que está evolucionando hacia algo más severo. En la nariz también se producen esas pseudomembranas. O sea, lo característico y serio de esta enfermedad es esa producción de las pseudomembranas, porque son muy difíciles de eliminar. De hecho, están descritos. Yo nunca he visto un caso, ni siquiera ahorita que yo estuve en el Estado Bolívar, estuve acompañando a los médicos de allá, tuve la oportunidad de ver ninguno de los casos realmente. Okay. Y lo que describe en la literatura es que si tú tratas de despegar esas pseudomembranas, pues están tan adheridas que produce un sangramiento muy importante, distinto a lo que es una amigdalitis común y corriente, claro, que tú sabes que las mamás, uno de los tratamientos de inicio es limpiar, ¿ok? Que lo limpian con miel, que lo limpian con otras soluciones que inventan, a veces inventan cosas, sí, pero se desprende, y entonces eso ya nos hace una clara diferencia de que no se trata de esta membrana, que es a la que le tememos, porque además, fíjate, esta bacteria produce una toxina, y cuando esa toxina se fija a los tejidos, ya no se puede remover. Y esa toxina está fundamentalmente expresada en estas membranas que se van formando y que de verdad son adherentes y van obstruyendo la vía. Y asimismo, cuando se produce a nivel de las amígdalas o de la laringe o de la faringe, y pueden ir inclusive hacia la tráquea, como Alejandro mencionaba, siempre la característica es un gran cuadro inflamatorio. De hecho, tú puedes ver algunos niños que tienen lo que se llama un cuello de toro, lo describen así, es un cuello muy inflamado. Muy rojo. Se puede confundir inclusive con otras patologías como la angina de Ludwig, que también engrosa toda el área inferior del maxilar. Paperas, lo que se conoce como las paperas es algo glandular. Esto Okay. es una infección también bacteriana que va por las glándulas submaxilares y entonces engrosa mucho este tejido. Y yo lo hablaba con los médicos de Bolívar y ellos dicen, bueno, muchos niñitos recibimos con cuello de toro. No llegamos a ver las manifestaciones claras de esta membrana porque se les dio tratamiento inmediato. Entonces, eso es algo que también queremos transmitir. Si hay manifestaciones del sistema respiratorio alto, pero que son severas, eso, y que si ahorita que tengamos el vínculo con alguien de Bolívar, que haya viajado a Bolívar o algo así, si tenemos que llamar la atención sobre esos casos y que verdaderamente se consulten con la denuncia epidemiológica, que es lo que nos va a llevar a que podamos hacer el diagnóstico. Porque como con casi todas las enfermedades que tú nos has invitado para que hablemos aquí, sí, Alejandro y yo, que ya últimamente pues lamentablemente hemos escuchado muchísimos casos. Tenido, o sea, son enfermedades que se diagnostican de manera muy particular, o sea, son diríamos diagnósticos exquisitos que tienen que hacerse por un cultivo, por una prueba de toxina en este caso, que ha sido la dificultad, y por eso es que tú has visto que en algunos momentos no se ha tomado como la rienda de que verdaderamente tenemos los casos, nosotros los hemos visto clínicamente, los hemos visto con el nexo epidemiológico claro, y tú puedes hacer un diagnóstico clínico epidemiológico, pero lo que se espera realmente para que tú puedas decir que el caso está absolutamente confirmado es que se produzca la exotoxina, y eso hasta este momento solo el Instituto Nacional de Higiene es quien lo puede hacer. Tú has oído siempre las confirmaciones de todas estas epidemias de las que hemos hablado. Han sido pues responsabilidad del Instituto. Higiene.
Entonces nosotros ahorita estamos a la espera de que el Instituto Nacional de Higiene nos diga verdaderamente si ya demostramos la exotoxina y entonces obviamente, aunque ya nosotros tenemos una presunción muy fuerte por cómo han evolucionado los casos, inclusive los fallecidos que ha habido, que hay una evidencia también de otros aspectos, pero no lo tenemos todavía en esa confirmación. Doctora, ¿es más común en niños? Y les voy a dejar esta pregunta al aire, vamos a ir a un corte, ya regresamos. ¿En quién es más común los casos de difteria? Y sobre todo vamos a conocer la experiencia de la doctora Elia Sánchez, quien recientemente visitó el estado Bolívar. ¿Sabías que dura entre 2 y 5 días el periodo de incubación de la difteria? Continuamos conversando con los doctores Alejandro Rísquez y también Elia Sánchez sobre la difteria. Les había dejado una pregunta al aire y era ¿por qué es común en niños, doctor? Sí, bueno, primero que todo en los niños, generalmente los niños y los adultos mayores son los más vulnerables desde el punto de vista de defensa del cuerpo. El sistema inmunológico está en formación o está en declive y son generalmente mucho más susceptibles a todas las enfermedades infecciosas. En el caso de los niños también la socialización del niño es absolutamente diferente. El niño se lleva todo a la boca, cuando andan juntos se tocan mutuamente y tienen unos contactos más estrechos. Esta enfermedad se transmite por las secreciones infectantes, bien sea por besarse, tocarse, toser o estar cerca de esas secreciones. En el caso de la piel, que no la hemos mencionado, son úlceras que se producen y que también pueden transmitir el problema de la difteria. Creo que es interesante siempre mencionar que el sospechar de difteria es tener alguna infección del tracto respiratorio superior, de la nariz hasta la garganta, que tenga una placa de blanquecina y que ese paciente en este momento sea sospechoso porque provenga de alguna de las áreas que está afectada y donde tenemos la noticia de los casos. Es decir, cualquier paciente que nos venga del estado Bolívar o que tenga contacto estrecho con personas que hayan asistido por allá. Yo creo que tenemos también que conversar sobre el aspecto de la prevención, porque justamente tenemos a eso iba, doctor, y muchas dudas acerca de eso. ¿Por qué está en este momento o por qué se vuelven a conocer casos de difteria después de más de 20 años en el país? ¿Es un tema de que no hay vacunas, no se está vacunando correctamente a los niños sobre todo? Sí. Sí, bueno, fíjate que la vacuna triple bacteriana es una vacuna clásica. Que es la vacuna que debería utilizarse para prevenir difteria, ¿no? Es la vacuna que incluye el Corynebacterium diphtheriae y que de alguna forma pues previene la enfermedad. El hombre es el portador natural del Corynebacterium. Entonces, fíjate, si nosotros dejamos de vacunar a los niños en la forma adecuada para que alcancen los niveles de protección con la vacuna, tampoco estamos ofreciendo a los adultos ese efecto colateral que llamamos efecto rebaño, que también los protege. Si los adultos no han cumplido con las dosis de los toxoides diftéricos que se deben aplicar cada 10 años, entonces dejamos una población susceptible. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientemente atendidos a los niños con las vacunas, o sea, no tenemos las coberturas adecuadas, y además los adultos han ido perdiendo la protección que pudieron haber tenido a lo largo de la vida, bien por su propia vacunación o por lo que se iba reforzando con los niños que se vacunaban en su entorno. Entonces, obviamente, al caer esas coberturas, la población queda susceptible. Hay algunos portadores sanos que nosotros no podemos saber quiénes son los portadores sanos, que transmiten la enfermedad, aunque como se llama, no la están sufriendo, y obviamente por esa razón se ha producido este brote, que desde el primer caso es una epidemia, porque esta es una enfermedad que nosotros no esperábamos, no es endémica, no la conocemos como endémica en el país, y obviamente entonces eso constituye un brote epidémico desde entonces. ¿Debería entonces reforzarse esta vacuna cada 10 años, tal como dice la doctora? Bueno, primero que todo hay que garantizar de que todo niño debe estar vacunado. ¿A qué edad debe colocarse colocarse esta vacuna? La vacuna es la que viene incluido con lo que regularmente conocemos como la pentavalente. Entonces, todo niño debe estar vacunado con esa pentavalente
que incluye la DPTA, que es la DPT, que es justamente difteria, tétanos y pertusis o toferina, incluye el hemófilos influenza e incluye la hepatitis B. Todo niño debe estar vacunado hasta los 5 años al menos 5 veces. En el primer año debe recibir al segundo mes, al cuarto mes, al sexto mes, luego al año, es decir, a los 18 meses, y luego entre los 4 y los 6 años, por regla general, a los 5 años damos la indicación. ¿Dónde deben colocarse estas Bueno, vacunas? en todos los dispensarios, ambulatorios y consultorios del país se cuenta con esa vacuna y está incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Es deber del Estado garantizar que el abastecimiento esté en todas partes y que todo el mundo tenga derecho a esa vacuna. Yo creo que desafortunadamente en los últimos años no se ha logrado alcanzar la cobertura vacunal tal cual requerimos y por eso que desafortunadamente aparece esta enfermedad de nuevo que teníamos más de 20 años sin que apareciera. Entonces, bueno, esto es un llamado de alerta muy grave, lamentablemente que ha implicado casos y muertes humanas y que debe llamar a la reflexión para asegurarnos nosotros como el personal de salud y invitar a toda la población a asegurarse, revisar su tarjeta de vacunación y ver que su niño está debidamente vacunado. Y luego, tal cual nos comentaba la doctora, en los adultos debemos recibir cada 10 años al menos un refuerzo si estamos seguros de que recibimos nuestro esquema completo de vacunación de niños. Si tú tienes duda, no lo sabes, perdiste la tarjeta, cualquier otra cosa, entonces debes ponerte al menos 3 dosis del toxoide difterico de adulto para garantizar de que tienes la protección. En este momento la prioridad fundamental es el oriente del país, especialmente en el estado Bolívar, donde se están realizando grandes campañas de vacunación para que la población que había quedado rezagada, que no había recibido la vacunación, esté recibiendo la vacunación y disminuyamos el chance de tener más brotes en otras partes del país. La diseminación. Otro aspecto que nos comentaba la doctora, que es muy importante. Hay dos cosas importantes. La enfermedad, la infección puede producir portadores sanos. Hay gente que no sufre la enfermedad, no produce la toxina. Ajá. Y la toxina es la que verdaderamente al final es la que te produce el cuadro grave. Por eso que es importante en este momento que todos los contactos de cuadros de difteria también reciban no solamente la vacuna, sino también el antibiótico. Y por eso es que en los casos sospechosos, en los casos probables y en los casos confirmados, tal cual nos da la vigilancia epidemiológica, deben entonces entrar dentro de la protección con antibióticos para eliminar ese estado de portador que justamente es el que conlleva la enfermedad a otras partes del país. Pero ¿cómo podemos identificar a una persona portadora de difteria y que no padece los síntomas? Es difícil, sí, porque no hacemos esos estudios de manera rutinaria. Sabemos que el hombre es el reservorio natural. Ahora, hay algo muy importante con relación a las campañas y yo como siempre me intereso por la comunidad y que son las preguntas que con más frecuencia nos hacen. Claro. Fíjate, no tenemos que alarmarnos en este minuto y correr con todos los niñitos a que todos los niñitos sean revacunados. Hay un tiempo estipulado que debe esperarse para que ese refuerzo o esa próxima vacuna que se le está aplicando al niño sea absolutamente útil. Porque si tú la usas antes del tiempo verdaderamente útil, inmunogénicamente hablando, la vas a perder. Porque no vas a producir el estímulo necesario para que se produzcan los anticuerpos. Entonces, eso es muy importante. También con los adultos. En los adultos estamos recomendando al menos 2 dosis y esas 2 dosis tienen que tener por lo menos 4 semanas de diferencia una a la otra. A veces la gente cree que si una hoy y otra mañana porque es mejor, no es mejor. Entonces, la recomendación más importante es revisar las tarjetas de vacunación de los niños con alguien que verdaderamente pueda tener el criterio de ese tiempo ideal de espera entre las dosis. Y los adultos, que como no se van a recordar de esos esquemas, porque ya es lo que me está pasando ahorita, entonces, bueno, vamos a recurrir también a la vacunación. Estamos priorizando en este momento personal de salud, porque obviamente los que nos encontramos pues en todos los sitios donde se atienden pacientes somos los que vamos a tener son los que están más en riesgo en este contacto, pero obviamente mi recomendación es hacia que de manera calmada, de manera controlada y de manera muy consciente, nosotros empecemos estos esquemas de vacunación para los adultos
que es un programa que tenemos pendiente. Sí, nos vamos a comprometer. Yo me comprometía con los doctores tras cámaras que vamos a hacer un programa sobre la prevención y sobre las vacunas, cuáles son las necesarias. Ya de hecho comprometí al equipo de producción que debe estar corriendo en la cabina en este momento preparando ese programa, que de verdad lo vamos a traer. Las sociedades científicas se han dedicado en los últimos años con un esfuerzo muy importante, igual que la academia, a preparar esquemas muy sencillos, de manera tal que cualquier persona, los adultos contemporáneos, adultos mayores, tengan y sepan cuándo deben ir a aplicarse una vacuna y por qué razón. Yo creo que ese es un programa que debe ser. Pero en este momento, y las embarazadas. La difteria es importantísimo, que todo adulto debería vacunarse cada 10 años. Generalmente la vacuna viene acompañada con el toxoide tetánico y diftérico. Es decir, que tienes la gran ventaja de que ya de una vez, si tienes una pequeña gordadura, te lavas muy bien, y si tienes aplicada tu vacuna de toxoide tetánico y diftérico, ya sabes que no tienes por qué salir corriendo al ambulatorio o al consulta a vacunarte, porque estás vacunado por 10 años y protegido por 10 años. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la difteria, doctora? Bueno, las complicaciones, como hemos visto, puede, a través del torrente sanguíneo, esa misma toxina puede llegar a órganos nobles. Lo que hemos visto, por ejemplo, en algunos pacientes de los que han fallecido, es, por ejemplo, miocarditis, pero muy rápidas. Es un estado tóxico muy importante. Hemos visto pacientes con fallas renales muy importantes, y obviamente son órganos nobles que, al estar tan comprometidos, entonces conducen a la muerte. Entonces las muertes aquí las hemos visto por asfixia a causa de la pseudomembrana, y las hemos visto por estas complicaciones tóxicas a distancia, que son fundamentalmente miocárdicas y en el área renal. Son evoluciones muy rápidas, de 10 días, 8 días, 7 días, inclusive periodos muy cortos. Son niños y adultos que, cuando tienen el componente de la toxina en sangre circulando y ocupando otras áreas como el sistema nervioso o como el corazón o los riñones, producen un descalabro sistémico que conduce a la muerte muy rápidamente. Pero eso no es lo habitual. Realmente la tasa de letalidad, es decir, la posibilidad de complicaciones severas, es mayor en los niños más pequeños. Por eso la eterna preocupación de que las madres deben revisar su tarjeta de vacunación y garantizar que toda madre con un niño de 5 años debe haber recibido 5 dosis, que sería la vacuna pentavalente o la triple bacteriana. Y lo más importante es que esos niños revisemos. Si el niño está completamente vacunado, tal cual nos mencionaba la doctora Elia, no se angustie, la próxima dosis le corresponde a partir de los 10 años y debe estar entonces nuevamente vacunado como tipo refuerzo, porque la dosis de refuerzo siempre contiene una cantidad de toxoide difterico menor en los adultos, justamente porque se trata de un recuerdo de lo que recibiste cuando estabas pequeño. Ya sabemos que en los niños, digamos, es más común. Las personas de tercera edad, por ejemplo, ¿se han reportado casos de personas de tercera edad? Fíjate que en los casos actuales hemos visto más personas intermedias, y eso tiene que ver por el sitio donde ocurrió el brote, que fue justamente en un sitio de minería, donde ya tú sabes que hay una población que además conviven en hacinamiento, en una estrechez muy importante, con pocas medidas, con poca receptividad, que esa es otra cosa importante, y es la motivación a que todos tenemos que vacunarnos, entender por qué la protección. Fíjate lo que nos está pasando, sencillamente porque nos está fallando la vacuna. La triple es una clásica. Ahora, inclusive, en las propuestas modernas está la pentavalente, que la incluye y le suma, para que en el mismo pinchazo ya el niño vaya reforzado para 5 enfermedades distintas. De tal manera que nos han facilitado la vida, y sin embargo todavía tenemos estos casos que se presentan porque se demostró claramente que las vacunas no estaban cumplidas en esos niños de la manera correcta. Obviamente debían haber estos adultos con sus títulos de inmunizaciones muy bajos, probablemente nunca se habían hecho los refuerzos, y esto de alguna manera permitió que se fuera diseminando en los casos. Pero ¿por qué justamente en esa zona del estado Bolívar, en esa zona minera, entiendo, municipio Sifontes? Sifontes. Bueno, ahí se supone, realmente hay que esperar lo que dice
el sistema oficial que debería de un momento dado u otro ya declarar de manera formal lo que está ocurriendo y que el país está viendo por el número de casos y el número y las movilizaciones y acciones preventivas que se están haciendo oficialmente y extraoficialmente. Yo creo que una de las razones de lo que está ocurriendo en el estado Bolívar es que hay un desorden, pues, desde el punto de vista en esos municipios, donde hay una gran movilización de personas a minería legal, a minería ilegal, que se transportan a todo el país, hoy en día con los grandes desplazamientos de la población para movilizarse al Brasil en búsqueda de comida. Sabemos que todas las fronteras están abiertas, eso permite que personas de afuera y de adentro entren y salgan a cada rato, lo cual indudablemente condiciona y coloca una situación social que puede fomentar la posibilidad de transmisión. Pero lo más grave es lo que comentamos previamente, las coberturas vacunales no han alcanzado los niveles adecuados, debemos tener unos niveles muy por debajo del 50%, porque si no, probablemente hubiese ocurrido 1 o 2 casos y no se hubiese ocurrido el mayor número de casos que tenemos. Entonces yo creo que las acciones que se están tomando en este momento son las correctas. Hay que vacunar a toda la población en el estado Bolívar, revacunarla si es necesario, y hay que esforzarse en ese estado y en los estados vecinos, que son los que probablemente tengan mayor contagio. El personal de salud, tú comentabas, el personal de salud es importante, porque el personal de salud es el que enfrenta al paciente, tiene un contacto estrecho, esa transmisión aérea, el contacto con secreciones es mucho mayor. Todo médico, enfermera, camarero que trabaja en un centro de salud y que se vea expuesto al trato con pacientes, debe recordar que es un excelente momento para recibir su refuerzo del toxoide difterico que viene acompañado con el toxoide tetánico. Nosotros tenemos que hacer un corte, doctora. Le vamos a agradecer al doctor Alejandro Rísquez por habernos acompañado durante toda esta parte del programa. En la próxima parte le vamos a dar la bienvenida al doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua. ¿Sabías que para prevenir se debe vacunar a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad? Posteriormente, realizarlo cada 10 años para mantener la inmunidad. En esta parte del programa le vamos a dar la bienvenida al doctor Ramón Rubio, quien es presidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua, y continúa con nosotros la doctora Elia Sánchez, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bienvenido, doctor. Yo quisiera su opinión ante esto, no decía la doctora brote, pero digamos estos casos que se han conocido de difteria en el oriente del país, sobre todo el estado Bolívar. Bueno, agradeciendo la invitación, y es importante que en este tipo de patologías, sobre todo eso, yo creo que la difusión, uno de los parámetros fundamentales cuando se quiere hacer un estudio, un cerco epidemiológico, es la información al respecto, y creo que esto es fundamental. No ha habido la adecuada ni la necesaria información por los canales regulares. Nos llama la atención, pues, en el caso mío como gremialista, presidente de un colegio, de que hasta el momento ninguna autoridad oficial del Ministerio del Poder Popular para la Salud haya dado una declaración al respecto. Que sea el gobernador de un estado, pues, no tiene la capacidad técnica, científica para emitir sobre casos, es el único que ha emitido opinión al respecto sobre posibles casos de esta patología de difteria. Entonces, creo que el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en su vocería de la ministra, la doctora Melo, pues debería ya haber dado una declaración oficial al respecto. Uno va allí a la página informativa del ministerio y no hay ninguna información al respecto, ya como me imagino que los colegas trataron previamente, los boletines epidemiológicos del ministerio ya van a cumplir casi 2 años que no los tenemos actualizados. Entonces, aquí para evitar la alarma innecesaria es la información adecuada con la prevención. Y nosotros acá en Soluciones hacemos o ponemos ese granito de arena para que la sociedad venezolana o la población esté informada, ¿no? Colaboramos en esa parte. Justamente usted, doctora, fue recientemente al estado Bolívar, pero antes de conocer su experiencia, el doctor también, Ramón Rubio, hacía un comentario sobre las recientes declaraciones del gobernador del estado Bolívar, quien pues él confirmaba el 29 de septiembre supuestos casos de difteria en esa entidad. Esto fue lo que dijo. Hemos tenido 13 casos de difteria
una enfermedad que ya prácticamente se había erradicado. Sin embargo, se está atacando con toda la fuerza médica, no solamente con difteria, sino con el paludismo y con todo tipo de enfermedades. Ya tenemos las vacunas, tenemos todo el material necesario. Más adelante o unos días luego de esta declaración del gobernador, donde pues anunciaba que se estaban realizando jornadas de vacunación, él en su cuenta en Twitter el 4 de octubre informó que científicamente no se había comprobado ningún caso. Esto es lo que dice el tweet, dice: científicamente no se ha comprobado ningún caso de difteria, todas las autoridades de salud se desplegaron por el estado. Justamente una de esas, digamos, autoridades o representantes de un instituto importante en nuestro país fue la doctora Elia Sánchez. Doctora, ¿qué vio en el Estado Bolívar? Sí. ¿Con qué se encontró en el Estado Bolívar la semana pasada? Sí. Bueno, yo fui como sociedad científica. Obviamente nosotros tenemos una filial que funciona en Guayana, también infectólogos, que hay infectólogos de adultos e infectólogos pediatras, y había una desinformación marcada. Teníamos la duda y por eso yo preferí pues tener la vivencia con ellos y que a través de su experiencia pues yo pudiera ver cuál era la situación real. Me encontré dos escenarios. Un escenario muy tranquilo, voy a empezar por el tranquilo, que era Ciudad Bolívar. Porque en Ciudad Bolívar, para el momento en que yo estuve allí, había llegado solamente un paciente y vimos con mucho agrado que cuando el paciente llegó, los residentes ya lo recibieron, lo aislaron, notificaron epidemiología y bueno, hubo problemas con el antibiótico que se le debía administrar, que no estaba disponible en el momento, pero se usó una alternativa y el paciente afortunadamente se estabilizó y ese paciente evolucionó muy bien. Cuando nos reunimos con el grupo de Puerto Ordaz, pues allí sí, obviamente, la situación era distinta. Ellos habían enfrentado el caos, habían enfrentado la gran cantidad de pacientes. De hecho, ellos desde julio tienen ya casos que estaban identificando lo que yo les comentaba antes, el cuello de toro, los niñitos con cuello de toro, algunos niñitos que fallecieron que no tenían una causa cierta. Ellos ahora tienen la duda de que eso podría haber sido la difteria. Y a partir de allí, pues ya más acuciosos han comenzado a hacer ese diagnóstico clínico epidemiológico que yo te comentaba. Eran pacientes que procedían de un mismo municipio, que tenían una característica común que estaba dada porque no tenían los esquemas de inmunizaciones cumplidos. Y además el vivir en hacinamiento permite ese contacto muy estrecho de las gotitas de saliva y de las secreciones nasales, que son las transmisoras inmediatas de el Corynebacterium, que es el microorganismo como hemos hablado. Entonces, obviamente, lo que yo me encontré es que ahí no había una directriz. De hecho, se han formado múltiples equipos que lo que estamos nosotros tratando de hacer, y como sociedad científica siempre infectología ha dado el acompañamiento a esto, que es un problema de salud público, que nos involucra, porque obviamente nosotros atendemos la parte de los pacientes enfermos, o sea, nuestra acción en prevención, aunque la hacemos a través de las vacunas y de todo lo que difundimos de los métodos de control de infecciones para que esta transmisión no ocurra, nuestra mayor responsabilidad es con los pacientes enfermos. Obviamente nosotros estamos dando ese acompañamiento y hemos diseñado, que se va a publicar en la página web nuestra, los algoritmos que sugerimos para cómo deben atenderse los pacientes, cómo deben atenderse los contactos, porque en los contactos tenemos esas dos fases, que es el portador, que puede transmitirlo de esa manera a su familia. Entonces no es solo la inmunización, sino el tratamiento con antibióticos. El uso de la antitoxina también va a estar ya propuesto con un algoritmo. Y además todo lo que tiene que ver con la prevención del personal de salud. ¿Usted pudo conversar con alguna autoridad del Estado Bolívar, digamos, para dar o confirmar estos casos de difteria que se habrían informado en esa entidad? Fíjate, por razones propias del estado donde yo vivo, que cierran las carreteras, yo no llegué a tiempo a la primera parte de la reunión donde estaban los epidemiólogos del estado.
ellos fueron muy receptivos para reunirse con nosotros, con todo lo que era la filial, porque estaban los de Puerto Ordaz, toda la reunión se hizo en el Estado Bolívar. Ellos ofrecieron una conferencia donde mostraban la realidad de las coberturas vacunales, por eso es que nosotros tenemos ya esa percepción de que es parte del problema que ocurrió en el Estado. Y quedamos en el acuerdo que este documento que produjimos con la filial, con un grupo de epidemiólogos donde está el doctor Rizquez y otros epidemiólogos que colaboran en el análisis de todo lo que son las estadísticas que se pueden producir o que nos ofrecen en algún momento dado y que podemos hacer una conclusión para entonces poder producir estos documentos. Okay. Y estos documentos tenemos el compromiso y están ellos a la espera de que nosotros se los hagamos llegar para que entonces puedan ser implementados en el Estado, por lo menos como una orientación para este momento, porque sabes que esto también sería es un movimiento dinámico. Sí, sería como, son protocolos, se pueden llamar como protocolos, y entonces esto unificaría un poco las conductas para que realmente entonces todos hablemos el mismo idioma y no haya la confusión que expone al personal y que puede llevarlo hasta la muerte. El presidente del Colegio de Médicos del Estado Bolívar, Hugo Ledesma, reportó hace algunos días la muerte de 3 casos por difteria. ¿Usted ha podido conversar a lo mejor con el presidente del Colegio de Médicos del Estado Bolívar sobre esta situación, doctor Ramón? Sí, hemos tenido contacto no solo con él, sino con algunos colegas de allá del Estado. Volvemos a lo que decía la doctora Eli. Ahí la presunción clínico-epidemiológica, no hay la confirmación. Sabemos que desde el punto de vista oficial las cifras por ley las maneja el Ministerio a través de la Dirección de Epidemiología, que son los que deben pues dar la certificación. Pero en medicina siempre el diagnóstico clínico epidemiológico prevalece ante todo. Y disculpa, yo que ya tengo más de 20 años de graduado de pediatra, escuché signos y síntomas como el famoso cuello de toro, esas cosas que eso es muy difícil verlo. Y entonces cuando el médico lo observa, pues ya, y con las otras características clínicas y la evolución de la enfermedad, se hace la confirmación. Hay que tener cuidado en el manejo de las cifras, y hasta que no se tenga una confirmación en el caso lamentable de los fallecidos de anatomopatología. Justamente, ¿cómo debe ser ese protocolo en el manejo de las cifras, doctor? Usted como una autoridad, un presidente de un colegio de médicos de una entidad, ¿cuál es ese protocolo a seguir para la confirmación de cifras tanto de casos como de fallecidos? Bueno, primero la verificación por la historia clínica, ese diagnóstico que debe ser confirmado a través pues, de la parte, en este caso estamos hablando de una bacteria, bacteriológicamente. Los diagnósticos bacteriológicos en el caso de la difteria son relativamente sencillos. Actualmente se cuentan con métodos diagnósticos, la famosa PCR, la determinación de inmunoglobulina M, o de fase aguda para el Corynebacterium difteriae, y daría un diagnóstico rápido y seguro. Lo que llama la atención que a pesar de esas cifras que han manejado las autoridades civiles, en este caso el gobernador, y sabemos que hay fallecimientos confirmados, no se haya dado la confirmación oficial bacteriológica en este caso. Por parte del Ministerio de Salud. Y por parte del Ministerio de Salud, me imagino que a estos pacientes se les hizo un protocolo de autopsia donde pues, confirmaría desde el punto de vista anatomopatológico el diagnóstico. Es importante que haya certeza de lo que está ocurriendo y de lo que se va a tratar y para tomar las medidas preventivas. Escuchando la exposición de los colegas, muy completa, esto es una enfermedad sumamente que se puede prevenir, más de 24 años que no había un caso en Venezuela. Tenemos que hacer un corte, doctor, y ya regresamos con la última parte de nuestro programa. Difteria es el tema que estamos tratando el día de hoy. Ya en esta última parte pues vamos a revisar lo que ha sido su participación a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos pregunta Belkis Vicente, ya lo vamos a colocar en pantalla. Ella nos dice:
Buen día, mi hijo tiene 14 años y tiene todas sus vacunas. Ya le coloqué la primera dosis de la toxina diftérica. ¿Debo colocarle más dosis? Es el toxoide probablemente Toxoide. lo que... No, Sí. en este momento él está absolutamente protegido con su esquema infantil más el refuerzo de adolescente. Él está perfecto, en 10 años más pues le correspondería otra vez el toxoide. Otra persona dice, ¿cómo distinguir un cuadro gripal a uno de difteria? Yo les comentaba antes que depende de la severidad. Obviamente cuando comienza una difteria nasal se parece a un resfriado común, pero el resfriado común es autolimitado y nosotros en 2 días vemos que ya esa persona está mejor. Si esa persona está peor, obviamente tenemos que plantearnos que hay una complicación que si bien, aunque no sea difteria, puede ser bacteriana y es el momento de consultar. Maribela 201 nos dice, buen día, los niños que tenían los refuerzos, pero el que le tocaba a los 5 años no se le colocó, ¿cómo debería ser la vacunación? Hay unos esquemas adelantados que se llaman, pero que hay que respetar, como yo les comentaba, y tal vez el doctor Rubio, que es pediatra, pueda también enfocar un poco ese dato. Hay unos tiempos oportunos que no pueden ser menos de esas 4 semanas, a lo grosso modo, para que sea inmunogénicamente correcto. Entonces, se pueden hacer esos esquemas adelantados, se pueden hacer los refuerzos, pero hay que respetar los tiempos, no caer en angustias, ¿ok? Hay que respetar los tiempos, las 4 semanas, los 6 meses, tal como el esquema lo sugiere. Doctor, ¿cómo debe ser ese esquema para los niños? Bueno, el esquema es el clásico que conocemos, aprobado por la OMS y que sigue nuestro ministerio. Bueno, la primera dosis a los 2 meses de vida, 4 meses de vida, 6 meses de vida. La primera dosis de refuerzo al año de esa última dosis que corresponde aproximadamente a los 18 meses de vida y la próxima dosis a los 5 años, que sería ya el segundo refuerzo y con ya posterior refuerzo a los 10 años de vida, consecutivamente posteriormente se habla de que puede ser cada 10 años. Ese sería el esquema tradicional y es el que está aprobado y el que utiliza nuestro sistema de salud. Otra persona, Mariamón Not, dice, buen día, ¿pueden hablar sobre la difteria cutánea? Ya que mi hija de 7 años, desde ayer le salieron en la cara unas manchitas rojas con tamaño de pecas. Buscando en internet, las imágenes son similares. Soy del estado Zulia. Sí, bueno, fíjate, vamos a no caer en la paranoia, Sí, eso es sí. lo que estamos tratando informando. De evitar. Las lesiones de la difteria cutánea son úlceras. Úlceras quiere decir que la piel está rota en esa superficie y generalmente lo que también caracteriza es que el fondo es grisáceo. En la difteria los signos graves van hacia el gris, porque las placas de la respiratoria, cuando se van tornando grises, ahí ya vemos que la evolución es tórpida y que puede ser la difteria antes de que tengamos claro la presunción. Y en las cutáneas, pues también son úlceras de diferentes tamaños, pero más grandes que una peca. Okay. Eso Hay, sí. hay que tener cuidado con lo de la difteria cutánea, de eso, la doctora lo definió, no caer en alarmismo. Es la forma menos frecuente de presentación de la difteria, de un menos 5 o 10%, y tiene esas características, una lesión vesicular, de fondo sucio, dice que hasta puede tener un olor característico desagradable, pero es rarísimo. Entonces hay que pensar en otras patologías de piel más frecuentes. Marjolis en Instagram nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento para la difteria? Fíjate que el Corynebacterium difteria es de esas bacterias que son absolutamente sensibles a la penicilina. Entonces el tratamiento fundamental, y es la droga clásica, penicilina. En los casos severos, pues estamos recomendando la penicilina cristalina, que es un tratamiento intravenoso. Casos moderados o cuando este paciente ha mejorado y queremos ya hacerle una secuencia ambulatoria, el paciente puede ir a la penicilina procaínica y luego al final la benzatínica. Hay alternativas con macrólidos, eritromicina la droga madre, pero hay propuestas con claritromicina, con acitromicina. En este brote de Bolívar pues se usó clindamicina, se usó vancomicina, pero esto manera de información. Lo importante es que ella vaya y consulte. Doctora, nos quedan escasos segundos, por favor, prevención rapidito antes de irnos. Sí, yo no quiero dejar de recomendar la prevención que puede ocurrir en las casas y también en los centros hospitalarios, y son lo que llamamos las precauciones universales, que comienzan por
el lavado de las manos. Todo el tiempo tenemos que tener manos limpias. Además, la protección es, al menos la mascarilla, recomendamos la N95 porque son gotitas pequeñas, unas que se diseminan hasta 2 metros en una tos, ¿sí? Okay. En la conversación. Entonces nosotros podemos fácilmente transmitirnos si no estamos protegidos en nariz y boca. Lavado de las manos, limpieza de todas las áreas donde pueden haber secreciones del paciente y obviamente descartar todo lo que sea posible de los pacientes que nos correspondan Muchísimas atender. gracias, doctor, rapidito. Y no debemos olvidar pues la prevención institucional a través de las inmunizaciones adecuadas, a través de las instituciones oficiales que son las encargadas de velar por ese punto tan importante de prevención, la inmunización. Muchísimas gracias a la doctora Elia Sánchez, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, y el doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy acá en Soluciones. Gracias a ustedes por estar allí